Dios les bendiga, hermanos. En esta hora seguimos pidiéndoles que si tienen una petición nos pongan abajo sus comentarios. Ya hemos recibido algunos comentarios de algunos hermanos y de algunos que están suscritos al canal. Así que los animamos. Nosotros oramos todos los días a las 10 de la noche o poquito antes o poquito después, pero los tenemos en oración. El día de hoy, hermanos, quiero compartir un tema que está muy de moda por el contexto histórico en el que estamos viviendo. Está basado en Apocalipsis capítulo 13 y es acerca de la marca de la bestia. Así lo dice. Vean conmigo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hay una fuerte ahorita influencia sobre lo que sería la marca de la bestia. Ahora, esto ha tenido mucha controversia durante muchos años. Grandes escatólogos han escrito y se han confundido. Pero ahí ha estado esta enseñanza. Ahora bien, me es necesario explicarles un poco a todos acerca de 3 interpretaciones que hay acerca de la marca de la bestia históricamente, para que nosotros tengamos claridad sobre este tema, así que cuando nos llegue una información, nosotros podamos saber de qué se trata. Primera interpretación, se le conoce como la gematría, la interpretación de la gematría, o también conocida como preterista. Esta interpretación de la gematría tiene que ver con los idiomas originales, es decir, el griego y el hebreo. Como en esos idiomas originales los números se escribían con letras también, como en los números romanos, entonces los números adquirían una interpretación de tal manera que llegaban a la conclusión de que era el nombre de alguna persona. En gematría se interpreta que el número 666 se refiere al emperador Nerón. Literalmente significaría Nero, así significaría. Nero César, el número. Y entonces, en gematría lo que están diciendo es que cuando se habla del 666, lo que están diciendo es que fue un tiempo que ya se cumplió, que fue en el momento histórico. Cuando Juan escribe este libro, Revelación o Apocalipsis, más o menos estamos hablando, Robinson lo sitúa en el año 90, más o menos. Y luego entonces, para ese tiempo hay una persecución del emperador Nerón. Y lo que están diciendo es que el número 666 significa Nero César. Entonces se refiere al emperador Nerón y él es la bestia y él es el que va a poner la marca. Y en el contexto histórico se les ponía una marca para poder participar en diferentes actividades, en el comercio, en diferentes cosas. Entonces esta interpretación dice que es una interpretación que se quedó ya, por eso se le conoce como preterista también, la gematría. También la gematría interpreta que en los escritos antiguos no era 666, sino era 616. Y ese número en las letras hebreas significaría también Nero, N-R-O significaría. Y entonces esa es la interpretación de la gematría, donde dicen esto ya sucedió, esto ya ocurrió, esto ya pasó, y así es como pasó, porque estaba la opresión de Nerón. Segunda interpretación, la interpretación futurista o tecnológica. Es una interpretación literal, también se le conoce como dispensacionalista. Esta interpretación dice que es literalmente, que se va a poner un sello en la frente o un sello en la mano, literal. Luego, en un futuro, se interpretaba que a los cristianos les iban a poner como una especie de tatuaje, de tal manera que eso los iba a apartar o los iba a identificar con la bestia.
Después se dijo que era el código de barras, que en el código de barras aparecía el 666 y que todo mundo, si no lo tuviera, no podía comprar ni vender, porque en todos los productos aparece el código de barras. Eso no hace mucho, fue por ahí en los 80s, en los 70s, donde se hacía esta interpretación tecnológica, que acerca de eso, entonces todos los cristianos estaban siendo sellados, estaban siendo engañados. Después se vino que era la computadora, que la computadora agarras el mouse y la pantalla en la frente, la mano y la frente. Entonces todo lo tenías que hacer a través de la computadora y decían, esta es la marca de la bestia. De hecho, muchos lo espiritualizaban de tal manera que pensaban que era un objeto del diablo. En un futuro después, no muy tarde, se creía que era el celular, la marca de la bestia, y que a través de eso estábamos siendo marcados, que era algo del diablo y que cosas así. Y ahora lo que está muy de moda es el chip que se va a implantar aquí o que se va a implantar aquí. De hecho, quiero decirles que hay personas que ya tienen chip con el cual pueden abrir sus puertas, con el cual pueden prender su moto, con el cual es un chip nanotecnológico que se mete aquí y que tiene una capacidad para muchas cosas. Uno no se imagina todo lo que se puede hacer con ese chip. Y entonces lo que están interpretando futurista o tecnológicamente, esta interpretación futurista o dispensacionalista, están diciendo que el chip es literalmente la marca de la bestia. Ahora quiero decirles que eso es lo que está ahorita muy de moda. Y como se habla de un nuevo orden mundial, y esto es real, hay un orden mundial, siempre los ha habido, diferentes órdenes. Y esta es la idea, o es el asunto del mundo, de las personas sin Cristo, que buscan preservar una hegemonía política, de un sistema político, de tal manera que lo que gobierna. Siempre ha habido imperios que gobiernan el mundo. Actualmente tenemos a los Estados Unidos junto con países europeos. Ahora está habiendo una fusión de diferentes cosas. Entonces la interpretación futurista dice que tiene que ver con algo literal. Es literalmente una marca aquí y una marca aquí. Entonces el chip pues suena como que es lo más acercado a este tipo de interpretación. Y tercera interpretación, la interpretación simbólica. Esta interpretación creo yo que es la que debemos de seguir con mayor rigor. Esta interpretación tiene que ver con entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro totalmente simbólico, es el más simbólico que hay en la Biblia, más incluso que Daniel. Interpretar las cosas de una manera preterista, pues no, porque recuerden ustedes que la Biblia trae un mensaje a corto plazo, es decir, literal para las personas, pero que apunta hacia un futuro. Se le llama la profecía telescópica, es decir, trae un mensaje aquí, pero que apunta hacia algo más en el futuro. No puede ser preterista. La otra, no puede ser tampoco literalmente una marca en la mano o una marca en la frente, porque estamos hablando de una interpretación de algo, le damos una interpretación literal cuando se está hablando de símbolos. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Apocalipsis capítulo 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Mismo Apocalipsis habla de que los cristianos o que los que amaran a Dios deberían de tener el sello de Dios en la frente. Fíjense bien, en la frente. Y entonces tendríamos que decir que toda persona que ama a Dios debería tener también un sello literal en la frente, marcado. Pero como es una interpretación simbólica, la Biblia nos responde acerca de lo que está diciendo Apocalipsis 9. Por ejemplo, en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos da la respuesta, es decir, el sello para un cristiano es el Espíritu Santo, o sea, es espiritual el sello que habla Apocalipsis para los cristianos. Pero también Efesios capítulo 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La interpretación simbólica nos habla de que
el sello de Dios es espiritual, no necesariamente tiene que ser literal. Por consecuencia, tendemos que interpretar que el sello de la bestia tiene que ser algo simbólico, no precisamente literal, aunque los sistemas estén conspirando, haya una conspiración del sistema y toda esa información que nos está llegando del 5G, el nuevo orden mundial y todo eso, quiero decirles que eso siempre ha existido históricamente y ha habido muchas equivocaciones por interpretar la Biblia de esa manera, dispensacionalistamente. Y esas noticias de repente nos alteran, de repente nos ponen a otros a pensar en cosas que no debemos de estar pensando. Por eso creemos que la interpretación más correcta debe ser simbólica. Y entonces, ¿a qué se referirá cuando dice que debe ser en la frente o en la mano? Esta interpretación simbólica para los judíos, la frente, era la manera de pensar. ¿Sí? Ser marcados por el diablo con tu manera de pensar, una manera carnal. Ahora en este tiempo hay una manera egoísta, hay una manera nihilista, hay una manera escéptica, hay una manera atea de pensar. Eso es la marca de la bestia, lo que dice Romanos 1. Son entregados a una mente reprobada. ¿Qué significa la mano? Las acciones, es decir, cómo actuamos, manera de actuar, cómo actúa el hombre, cómo se conduce día con día. Eso es lo que podemos nosotros entender acerca de la marca, que es una manera consciente de entregarle nuestros pensamientos al enemigo o de entregarle nuestro proceder al enemigo. No podrán comprar ni vender, eso sería la otra pregunta. Cuando nosotros nos sometemos al camino de Dios, es muy difícil comprar y vender, es muy difícil relacionar, es más, es muy difícil tener una economía como el mundo, porque siempre va a haber esa discriminación. Y entonces, estas son las tres interpretaciones. Y nosotros debemos de estar atentos hoy, en este tiempo debemos de estar atentos, porque como les vuelvo a repetir, la interpretación literal ya se ha hecho por muchos años. Antes del 2000, en el 85, hubo una interpretación del Scofield, del dispensacionalismo, y fue una interpretación que causó mucho revuelo y se decían que venía el fin de los tiempos. Después Tim LaHaye escribió tantos libros, tantas novelas, Los dejados atrás y todo eso, una interpretación futurista, dispensacionalista. Y llega el año 2000 y no pasa nada. Después en el 2012 hay otra interpretación, pero ahora no es dispensacionalista, sino maya, donde dice que el fin de los tiempos es en el 2012. Y bueno, así se viene interpretando los fines de los tiempos. Pero nosotros creemos, yo creo firmemente o personalmente, que debemos de dar una interpretación al libro de Apocalipsis más simbólica y entender que nosotros somos hijos de Dios. Por otro lado, no hay nada que suceda que Dios no lo permita. Los tiempos están en manos de Dios y la historia está en las manos de Dios, y Dios permite ciertas cosas en la historia para enseñarle algo al cristiano. Y es así como nosotros como cristianos tenemos que vivir. Concluyo. 3 conclusiones. Número 1, hay que tener mucho cuidado de lo que estamos viendo en las redes sociales. Hoy en este tiempo que estamos en cuarentena y que estamos en casa, se ha dado mucho a poder ver los celulares, a bajar nuevas aplicaciones, a estar más metidos en las redes sociales. Y vamos a recibir mucha información. De esa información debemos de tener cuidado. Yo en esta semana envié una información que me llegó a mí en el Facebook acerca del fin de los tiempos, de una interpretación dispensacionalista. Se la envié a 6 pastores, de los cuales 5 pastores lo primero que me preguntaron es, ¿cuál es la fuente? Y es muy importante eso. Uno no me contestó nada, que el Señor lo perdone, pero la respuesta de ellos fue, ¿cuál es la fuente? Y después dieron sus interpretaciones y su visión. Porque es muy importante la fuente, de dónde proviene esa información. Entonces podemos escuchar mucha información, pero tenemos que estar seguros de dónde proviene esa fuente. Y hoy nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando. 2, no se descarta la posibilidad del orden mundial. Puede haber un orden mundial, de hecho ya lo hay. Hay un G20, hay un sistema económico, hay una hegemonía económica. Ustedes saben que el diablo usa a los que son de él y que el mundo va a buscar preservar una hegemonía política para mantener su sistema, para mantener su vida, sus placeres, sus egoísmos, muchas cosas de esas. Eso lo hay. Lo que estamos diciendo es que siempre lo ha habido. Desde Génesis ha habido siempre una preservación del hombre. El hombre siempre ha querido ser como Dios. Así que eso
no nos debe de espantar. Lo que tenemos que hacer es entenderlo y saber que eso va en el control de Dios, que Dios es el dueño de la historia. Dios está en la historia y es dueño de la historia, y nosotros tenemos que someternos a lo que Dios está permitiendo. Tercero, una persona que le entregó su vida a Cristo es sellada con el Espíritu Santo. No debe de tener temor a otros tipos de sellos. A lo que debe de tener temor es que conscientemente tú le entregues tu vida al enemigo, o que tú conscientemente quieras apostatar de la fe, o que tú conscientemente estés saliéndote de las cosas que Dios ya te enseñó, de la doctrina que Dios ya te enseñó. A eso es a lo que se debe tener temor, pero no a conspiraciones, no a asuntos conspiranoicos. ¿Que están sucediendo? Sí, pero el asunto es que es lo más importante, es que tú ya eres sellado por Dios. Así te sellen, así te hagan, tú ya le entregaste tu vida a Cristo Jesús y debes de estar seguro de eso. Por último, es un buen tiempo para consagrar nuestra vida a Dios, para entregarle nuestra vida a Dios, tener una relación y una comunión con Dios. Y finalmente, si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen tiempo para que tú le puedas entregar tu vida a Cristo Jesús. Este tiempo que estamos viviendo sí es profético, pero es más importante que tú le puedas entregar tu corazón a Dios, que no tengas temor, que si tú le entregas tu vida a Cristo, en medio de las aflicciones, en medio de las tormentas. Por eso es la invitación. Y segundo, que los que somos ya cristianos ganemos un alma para Cristo. Comparte este link con alguien más, con una persona que nos conoce de Cristo, para que pueda entregarle su corazón a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Yo quiero animarlos a acercarnos a Dios, a buscar mucho más de Dios. Que Cristo Jesús nos ayude, que el poder del Espíritu Santo cuide a la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo para todos y para todos los que están suscritos también. Dios me les bendiga y el Señor les guarde en medio de todo.